Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Liliana y soy de Querétaro. Actualmente soy empleada en un McDonald's, y hace pocas semanas viví algo bastante extraño, a lo que mis compañeros y yo no le encontramos una explicación lógica. Espero que puedas leerme, y dado el caso, que le leas mi historia a la comunidad. Todo pasó el 11 de junio de este año, y como dije, soy empleada del McDonald's, específicamente la encargada de escuchar los pedidos por el autoservicio y de entregar la comida por la ventanilla. La noche estaba bastante lenta, ya que el clima, a decir verdad, sí estaba bastante feo. Nubes de lluvia cubrieron el cielo durante todo el día, y durante todo el día estuvo lloviendo, con breves momentos de calma antes de que la tempestad volviera a desatarse. Los vientos también eran muy fuertes, agitando los cables de la electricidad y haciendo volar la basura. Y salvo algunos intentos de apagón, no pasó nada interesante durante la mayoría de la noche. Yo solo quería irme a mi casa y cubrirme con mi cobija. La verdad es que todos los empleados dudábamos de que alguien tuviera ánimos de pedir McDonald's, e incluso hicimos una inocente apuesta sobre si alguien pasaría o no por el autoservicio antes de que terminara el turno. En ese momento en el restaurante éramos solo 4 personas: Gabriela, Anthony, Elena y yo. Nos dividimos en 2 equipos. Elena me daba la razón en que no iba a ir nadie, y Gabriela y Anthony aseguraban que debía ir al menos un cliente. Más allá de las bromas, cada quien se ocupó de su trabajo, limpiando, organizando mercancía y todo eso. Eran casi las 12 de la noche, y yo me limitaba a ver por la ventanilla hacia la calle oscura, viendo cómo poco a poco la lluvia volvía a caer, golpeando la ventanilla. Para entonces, Elena y Gabriela volvieron a la cocina, y cada quien estaba metido en su teléfono, cuando de pronto la radio del autoservicio se encendió. Gabriela celebró, y yo, con cierto desaire, contesté por el intercomunicador. Le di la bienvenida a McDonald's y le dije que podía tomar su orden. Lo que escuché del otro lado no se puede describir simplemente como silencio. Es cierto que nadie hablaba, pero sí se podía escuchar una respiración distorsionada que me puso los pelos de punta. Ver tantas películas de terror me ha afectado, que de pronto me sentí en una escena de una película. Miré con confusión a mis compañeras, mientras insistía en que podía tomar su orden. Saludé 2 veces más, y la respiración se detuvo. Gabriela empezó a bromear, diciendo que aunque no hubiese pedido nada, era un cliente, y contaba para la apuesta de 20 pesos que habíamos hecho. Elena, por su parte, comenzó a protestar que aquello no era parte de nuestro acuerdo, asegurando que cualquier persona podría estar allá afuera y tocar el intercomunicador, incluso sin tener auto. Al escuchar eso me calmé un poco, porque pensé que podía ser Anthony, que me estaba jugando una broma, y que se había puesto de acuerdo con Gabriela para ganarnos la apuesta. La verdad es que todos somos bastante jóvenes, y pensándolo con cabeza fría era un escenario más que creíble. Sin embargo, hay un factor clave que yo estaba olvidando, y es que afuera estaba lloviendo intensamente. Anthony está un poco loco y es bastante bromista, pero la lluvia era demasiado intensa como para atreverse a salir así como así. Sin embargo, yo, más tranquila, señalé mis sospechas y le dije a Gabriela que no le creía, y que seguramente Anthony estaba afuera tocando el intercomunicador. Dije aquello un segundo antes de que él, completamente seco, llegara de los baños. Un segundo después, el intercomunicador volvió a sonar, y al otro lado una respiración distorsionada por la lluvia se escuchaba. Intenté por cualquier medio que me contestara, pero nadie decía nada al otro lado. Imagino que estaba temblando y que mi mueca debió ser de horror, ya que todos se dieron cuenta de que algo estaba pasando, sin necesidad de que yo dijera nada. Anthony, muy serio, se me acercó y me quitó los audífonos. Escuchó lo mismo que yo y pese a la lluvia abrió la ventanilla y asomó la cabeza hacia atrás, esperando ver a alguien junto al botón del intercomunicador. Pero incluso bajo la intensa lluvia y la niebla,
pudo ver que no había nadie. Yo me levanté y me aseguré de eso también. Nadie estaba al otro lado de la línea, pero la respiración se seguía escuchando. Elena y Gabriela no entendían qué estaba pasando, y ni Anthony ni yo sabíamos cómo explicárselos. Pero lo cierto es que unos segundos después, la respiración volvió a silenciarse. Unos segundos después, luego de pensar mis palabras, les expliqué lo que había pasado. En retrospectiva es raro, porque realmente no tenía miedo, solo estaba muy confundida. Supongo que se debe a que estaba acompañada. Si hubiese estado sola, me hubiese resultado mucho más aterrador. Elena y Gabriela, que no escucharon nada, empezaron a especular sobre un error en el intercomunicador, y yo no quise discutirles la idea. Pero lo cierto es que lo que yo escuché, no una sino 2 veces, al otro lado de la línea, no fue simplemente el sonido del viento o de la lluvia, sino una respiración agitada, que iba y venía una y otra vez. El resto del turno fue raro y muy silencioso. El clima no mejoró ni siquiera cuando amaneció, y yo me quedé sentada en mi puesto hasta que terminó el turno a las 5 de la mañana, viendo hacia el frente y hacia los lados, pero evitando por cualquier medio ver hacia la ventanilla, por miedo a ver algo afuera del restaurante, algo que tal vez yo no quería ver. Cada movimiento que captaba por el rabillo del ojo lo ignoraba, y aunque estoy casi segura de que solo era lluvia y basura, siendo movida por el viento, preferí no voltear para comprobarlo. Y eso sí, no hubo ni un solo minuto de ese turno en que no estuviera deseando que el intercomunicador no sonara. Afortunadamente no volvió a hacerlo. Ese fue el único suceso extraño que he tenido en mi lugar de trabajo hasta ahora. Y de hecho, aproveché de escribir esto en mi turno, ya que no hay clientes esta noche tampoco, y el clima me recuerda mucho al que había ese día. Espero que no pase nada extraño esta vez. También espero que les guste mi historia. Y por si se lo preguntan, sí, Anthony y Gabriela tuvieron que pagarnos la apuesta y me gasté mi dinero en el desayuno de ese día. Supongo que al menos saqué algo positivo de esa experiencia. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Buenas noches, mi nombre es Abraham, y tengo una historia que estoy seguro que les resultará curiosa a todos ustedes. Sucede que durante 3 años estuve trabajando en un McDonald's de mi ciudad. Calculo que por allá del 2011. Soy de las afueras de Guadalajara, y este McDonald's ha estado aquí durante muchos años. De hecho, lo solía visitar con mis padres cuando era más pequeño, y ya no solo por la cajita feliz y los juguetes, sino también por el pequeño parque de juegos que había dentro del restaurante. Era muy divertido jugar con otros niños ahí, e incluso cuando estaba completamente solo, me encantaba explorar sus túneles y niveles como si fuera una jungla interminable. Lo cierto es que tengo buenos recuerdos de aquel lugar cuando era pequeño, aunque una sola vez me pasó algo raro, a lo que no le encontré explicación. Fue una noche en la que mis padres y yo veníamos de visitar a un amigo de la familia, y calculo que eran eso de las 9 o las 10 de la noche. Ahora entiendo que mis padres estaban exhaustos, pero yo, siendo un niño, no dejé de insistirles que me dejaran subirme, aunque fuese un rato, a los juegos. Aceptaron, pero solo 15 minutos, y ahí fui yo, corriendo hasta la entrada que, por alguna razón, no tenía ningún empleado cuidándola. Entré arrastrándome, y en un instante estaba en el 3er nivel, saludando a mis padres desde una ventana como la cúpula de una nave espacial. A todas estas el restaurante estaba solo, y me constaba porque, aun siendo niño, noté que no había nadie en las mesas salvo nosotros. Por eso, mientras seguía jugando, me resultó muy peculiar escuchar movimiento dentro del túnel.
aunque de inmediato asumí que solo era el eco de mis propios pasos. Jugando grité eco, esperando inocentemente escuchar mi propia voz reflejada, pero en su lugar volví a escuchar movimiento y una vocecita que me hizo voltear emocionado. Asumí de inmediato que era una niña pequeña, tal vez de mi edad, unos 6 o 7 años, y le pregunté si quería jugar, pero no obtuve una respuesta directa, solo otra carcajada en la distancia. Asumí que eso había sido un sí, y empecé a perseguir esa risa por los túneles de aquel pequeño parque para niños. Pero por más que subía y bajaba de niveles, no lograba alcanzarla, hasta que al fin pensé que la había acorralado. Tengan en cuenta que yo me sabía todas las rutas y atajos de ese parque para niños, y por lo cerca que escuché la risa, esta vez pensé que la había atrapado porque no tenía forma de salir de allí, al menos no a tiempo. Crucé la esquina con emoción pensando que al fin vería de frente a mi improvisada compañera de juegos, pero al final de ese túnel no encontré nada más que silencio. Un muy incómodo silencio que me hizo entrar en pánico y salir corriendo de ahí. Mi mamá me aseguró que había terminado temprano y que de hecho podía volver 5 minutos más, pero yo simplemente negué con la cabeza y me senté a su lado. Supongo que ella no notó lo pálido que estaba y el temblor en mis manos, ya que no mencionó nada al respecto, y simplemente terminaron su comida. No volví a escuchar nada parecido en esos juegos mientras era pequeño, aunque eso sí, tampoco volví a usarlo cuando estaba yo solo. Siempre me aseguré de que hubiese otros pequeños conmigo, o de lo contrario, evitaba entrar. Este suceso se quedó como una anécdota curiosa que le contaba a mis amigos y poco más, asumiendo que lo había imaginado. Sin embargo, no sería el caso. Pasaron los años y, como dije, empecé a trabajar en el McDonald's al que tantas veces fui de pequeño, cubriendo en el turno de la noche en mi época preuniversitaria. Los turnos eran aburridos y, salvo por el automac, prácticamente no había flujo de clientes. Una noche cualquiera me encontraba fregando el piso de la zona de comidas, pensando en mis cosas, cuando pasé cerca del área de juegos. Lo miré un instante, por la nostalgia, y juro por lo más sagrado que de pronto escuché un sonido que me heló la sangre al reconocerlo de inmediato. Esa risa infantil proveniente del interior del túnel. Esa risa se grabó a fuego en mi memoria, y aunque el pensamiento lógico inmediato de cualquier persona adulta, incluyéndome a mí, debía ser es un niño que se coló, mi subconsciente sabía que no había nadie ahí dentro. Seguí fregando el piso, y fingí que no había escuchado absolutamente nada. Días después aquella escena se repitió, pero inclusive un poco más tarde. Creo que eran las 11. Teníamos las puertas cerradas y justo cuando pasaba frente al parque, la risa de esa niña me hizo voltear. Pensé que era imposible, y sin embargo, mi parte más lógica me hizo mirar hacia atrás, esperando ver a una familia rezagada de la que nadie se percató. Me estaba preparando para poder preguntarles si sus hijos estaban adentro, e indicarles que debían abandonar el restaurante. Pero obviamente no vi a nadie en la zona de comidas. Y de nuevo escuché esa risa a mis espaldas. No me da vergüenza admitir que con estos temas siempre he sido un cobarde. Así que sin demora salí corriendo de allí y busqué a cualquiera de mis compañeros. A la primera que encontré fue a Jennifer. Me notó nervioso, y cuando le conté lo que me pasaba, reaccionó de la forma que yo esperaba. Incrédula, asumiendo que le quería gastar una broma. Pero cuando llegó el compañero más antiguo, él sí se quedó un poco más serio, y me dijo que no me preocupara, que eso era normal. Jennifer y yo nos quedamos de piedra, mientras él me decía que desde hace años se escuchan cosas dentro de ese parque, y que mejor lo ignorara. Intentamos sacarle más información al respecto,
Pero no es que él no quisiera decirnos, es que no había más información que dar. Así confirmé que lo que viví años atrás, cuando era un pequeño de 6 años, era real. Explicaciones. No hay ninguna. Le pregunté a mis padres sobre leyendas o rumores en torno a ese McDonald's, pero ellos no habían escuchado nada, pese a ser muy asiduos a leer las noticias. Supongo que el espíritu de una pequeña quedó atascado dentro de esos túneles, aunque eso es una especulación de mi parte nada más. El parque ya no existe, debido al cambio de estética que tuvo McDonald's un tiempo después. Y con esa remodelación, se fueron las risas misteriosas que, eventualmente, Jennifer y yo volvimos a escuchar. Yo aún visito de vez en cuando mi antiguo lugar de trabajo, y aunque he ido tarde y ya no he vuelto a escuchar risas, jamás olvidaré esos 2 sucesos relacionados, y lo mucho que me asustaron. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Alana, y soy de Panamá, de la capital exactamente. Y durante varios años estuve trabajando como cajera y eventualmente como gerente en un McDonald's de la ciudad. Mi trabajo consistía en ayudar a mis empleados y procurar que todo estuviera en orden, que la comida saliera rápido y que todos los clientes se fueran satisfechos. Me gustaba mi trabajo, a decir verdad, y aunque es una etapa de mi vida que he superado, recuerdo con cariño a muchos de mis compañeros e incluso a algunos clientes habituales. Es de entre estos últimos que surge la historia que quiero compartirles hoy. Y es que durante varios años, incluso desde antes de que yo comenzara como cajera, a este McDonald's en específico venía una señora muy amable, de unos 70 u 80 años, a la que llamaré Hilda. Esta era una ancianita muy carismática y sonriente. Lo recuerdo bien por lo colorido de los vestidos que usaba, y lo amable y bromista que era. Ella nos recordaba a todas las cajeras del turno de la mañana, y nosotras eventualmente empezamos a reconocerla, sobre todo por lo precisa que era su rutina. Al menos 2 sábados al mes, ella llegaba al restaurante y hacía su cola tranquilamente antes de llegar, sonreírnos y pedir 2 cajitas felices, con 2 juguetes diferentes cada vez. Eran para sus nietos, según nos contó después, y se las llevaba cada vez que los visitaba. Un día le halagué su vestido y el sombrero que usaba, y me dijo que no importaba los años que pasaran, ella seguiría siendo coqueta. Me encantaba su estilo, y cuando me volví gerente, ella fue la única cliente que lo notó y me felicitó de inmediato, diciéndome que me esperaban grandes cosas y que siguiera esforzándome. En serio, era alguien muy dulce, pero un día dejó de ir al McDonald's. El primer sábado no me pareció extraño, pero cuando pasó un mes, empecé a preocuparme, y lamenté mucho no haberle pedido su número o algo así, aunque eso tampoco tenía sentido. Es decir, yo no debía meterme en la vida privada de una clienta. Sin embargo, deseé con todas mis fuerzas saber qué había sido de ella. Mi deseo se cumpliría algunas semanas después. Era sábado por la tarde. Creo que ya casi eran las 7 de la noche, y ya afuera estaba bastante oscuro. No había casi clientes. Creo que una pareja joven al fondo, y algunos comensales que estaban en el piso de arriba. Una de las cajeras estaba en el baño, y yo tomé su lugar por algunos minutos, cuando vi una silueta familiar dentro del restaurante. A todas estas yo no había visto la puerta abrirse, pero asumí que simplemente estaba distraída, y me invadió la alegría cuando logré distinguir a Hilda caminando entre las mesas. Sentí un alivio enorme, y me le quedé mirando fijamente con la esperanza de que en algún momento volteara a verme, y me saludara como solía hacer siempre que llegaba. Iba vestida como siempre, con un vestido colorido que le llegaba a los tobillos, y un sombrero de playa, pero más temprano que tarde, noté que había algo extraño en ella. Su andar carecía de la energía que siempre la caracterizó, y su mirada nostálgica,
que se paseaba por cada rincón. No transmitía alegría, sino melancolía. Esa actitud me preocupó, ya que me recordó mucho a los síntomas de mi abuela cuando comenzó a desarrollar demencia senil. Y mi cabeza, que en ese momento iba a 1000 por hora, sacó la conclusión de que Hilda estuviera enferma, y que esa era la razón por la que no la había visto en todo ese tiempo. Por eso, sin decir una palabra, me alejé de la caja y pasé por el minúsculo pasillo que llevaba a la zona de comida. Me asomé con entusiasmo y algo de preocupación, pensando que tendría que socorrerla, pero al alzar la mirada no logré verla. Los siguientes 5 minutos estuve buscándola por todo el McDonald's, de arriba a abajo, pero no logré encontrarla. Incluso me tomé el derecho de preguntarle a los pocos clientes que había si de casualidad vieron a una mujer mayor caminando por ahí, pero ellos no habían visto a nadie entrar. Cuando me encontraba dentro de los baños buscándola, una de las cajeras me alcanzó y me preguntó qué estaba buscando. Cuando le dije que había visto a Hilda, ella se quedó en silencio un segundo antes de decirme que ella no la había visto entrar en ningún momento. Pese a todo, me ayudó a buscarla otra vez, pero está de más decir que no la encontré en ninguna parte. Estuve meditando detenidamente qué pudo haber pasado, y poco a poco me dominó un sentimiento de tristeza muy intenso que tardé mucho en comprender. Pero eventualmente, con el pasar de los días, me di cuenta de que a quien vi no fue a Hilda, sino a su espíritu. No sé si lo hizo como una forma de despedirse, o si quizás su alma vagaba por los lugares que solía visitar, pero estoy segura de que Hilda ya no está entre nosotros, y lamento mucho no haberla conocido mejor, para al menos darle el pésame a su familia o dejarle algunas flores en su tumba. Lo cierto es que no volví a verla jamás mientras seguí trabajando en el McDonald's, pero espero que allá donde esté, encuentre la paz, y que pueda ser tan feliz como lo fue en vida. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror. Mi nombre es Sol y quiero contarles algo muy extraño que me pasó en un McDonald's hace mucho tiempo. Recuerdo que tendría unos 9 o 10 años, y mi mamá y yo íbamos de regreso a casa en el auto luego de visitar a una de sus mejores amigas. Yo la había acompañado de mala gana, porque en la casa de su amiga no había nada que hacer, y eran horas muy aburridas para mí. Sin embargo, no había otra opción porque en casa no teníamos a nadie que pudiera cuidarme. Y la verdad es que sí vivíamos en un barrio un poco peligroso por aquel entonces, y ella no se quedaría tranquila dejándome sola. Lo cierto es que por fin era hora de volver a casa, a eso de las 8, y dado que quería animarme, me dijo que pasaríamos por McDonald's. Fuimos a un centro comercial que quedaba antes de llegar a casa, y dado que no tenía automac, nos bajamos y cruzamos la puerta. La verdad es que el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por un empleado que trapeaba el piso y la cajera. Imagino que había más personal atrás. Nos acercamos a la caja registradora con calma, viendo desde lejos el menú, y conversando entre nosotras qué queríamos comer. No importa mucho lo que pedimos, pero sí hay un punto relevante, y es que decidimos quedarnos a comer en el lugar, ya que, según mi mamá, la comida de ahí siempre sabe mejor los primeros minutos. En fin, recuerdo que llegamos a la caja, y mi mamá empezó a pedir la orden mientras yo curioseaba en lo que había detrás del mostrador. Las cocinas estaban ahí, y sí podía ver movimiento de empleados de un lado a otro, vestidos con sus distintivos uniformes amarillos y rojos. Pero de entre todas las personas que podía distinguir moviéndose al fondo, una llamó mi atención de inmediato. Una mujer alta y muy delgada, hasta los huesos, de vestido blanco y cabello rojo, que cruzó la cocina caminando de un lado a otro, y se detuvo frente a la freidora, antes de girar la cabeza lentamente, y quedárseme mirando. Mi pensamiento inmediato fue preguntarme qué hacía una mujer así en las cocinas de McDonald's,
o porque no estaba usando uniforme si era empleada del lugar. Además, su mirada me resultó incómoda de inmediato. Era monótona e inexpresiva. Volteé a ver a mi mamá y ella estaba concentrada pagando. Iba a decirle algo al respecto, pero cuando me di la vuelta para volver a ver a esa mujer, ya se había ido. A todas estas, yo era una niña muy educada. Sabía cuándo tenía que hablar y que no debía interrumpir a los adultos. Así que esperé que terminaran de pagar. Y recién ahí me animé a preguntar: disculpe, ¿quién es la señora de cabello rojo? Tanto mi madre como la cajera se quedaron confundidas, y la cajera sonrió, preguntándome a quién me refería. Yo insistí en que había una mujer de cabello rojo caminando por la cocina, y entonces la cajera aseguró que era la gerente y la llamó. A la caja se acercó una mujer en sus 30s, mucho más joven que la que yo había visto, con su cabello, en efecto, pelirrojo, recogido en un moño. Parecía agotada, pero sí era mucho más expresiva y agradable que la mujer que había visto. Además, aquella mujer era mucho mayor que ella. Y en mi inocencia, decidí insistir. No, usted no. La otra señora, la que tenía un vestido blanco, que tenía el pelo rojo largo y suelto. Ambas se vieron a las caras con confusión, y me aseguraron que no había nadie con esa descripción en el restaurante. Mi madre intentó excusarme, diciendo que yo tenía una imaginación muy activa, cosa que era mentira. La verdad es que mi imaginación era bastante promedio, y jamás me hubiese imaginado algo tan exacto como una mujer pelirroja, caminando por el medio de una cocina. Lo cierto es que nos dirigimos a una de las mesas con la comida, y rápidamente me olvidé de eso. Mi madre tampoco intentó sacarme más información al respecto, pero un rato después, vi de reojo a la cocina de nuevo, y la vi otra vez, siguiendo de cerca a la gerente del McDonald's. Se la señalé a mi mamá, para que viera que yo no me lo había imaginado, pero mi madre contestó en tono de regaño que no señalara a la gente, porque era de mala educación hacerlo. Confundida le pregunté si acaso no había visto a la mujer de cabello rojo siguiendo a la gerente, a lo que mi madre, un poco más molesta, me dijo que ya era bastante grande para estar inventando cosas así. No entendía qué estaba pasando porque mis sentidos jamás me habían traicionado. Yo no era una de esas niñas que imaginaran cosas ni que hubiesen tenido amigos imaginarios. Y entonces entendí que estaba viendo algo que las demás personas no. Me puse muy ansiosa cuando esa mujer me devolvió la mirada, una vez más, y yo me concentré en mi comida para no volver a verla. Unos minutos después nos fuimos de ese McDonald's, y la verdad no volví a ir hasta muchos años después. Pese a que amaba los juguetes que venían en la cajita feliz, el miedo a ese encuentro me causó mucho rechazo a esa sede en específico. Años después no logré encontrarle explicación a ese suceso, y aunque por mucho tiempo pensé que en efecto lo había imaginado, un tiempo después asimilé la realidad. No me imaginé nada, y de una forma que no sé cómo explicar, yo fui capaz de ver algo que las demás personas no. Tengo la fuerte corazonada de que había un espíritu en ese restaurante, y aunque ella no reaccionó, sé que tenía que ver algo con la gerente, por lo parecidas que eran. Ambas eran pelirrojas, altas y delgadas. Había algo familiar en las dos, aunque el fantasma de la mujer tuviera 50 o 60 años, y la gerente no pasará de sus 30. Y pese a que no puedo probarlo, algo en mi corazón me dice que tengo razón.